Julia caminó rápidamente por el parque del pueblo rural de Northern Light. Era un lugar hermoso. El camino pavimentado, fuentes de varios niveles, macizos brillantes, arbustos recortados en sentido figurado. No se observó nada parecido en la ciudad, y especialmente en el pueblo tipo ciudad donde creció Julia. Todo era gris, pobre, opaco y aquí era como un mundo completamente diferente. Aunque ¿por qué te gusta? Entonces hay otro mundo. Aquí, en el norte del Sena, detrás de las cuidadas vallas, había casas de campo de gran altura. Algunos recordaban el aspecto de verdaderos palacios. Los habitantes del pueblo eran gente adinerada, y cuando era adolescente, no estaban acostumbrados a contar dinero y no repetiría el destino de su madre. Viajando a cualquier parte del mundo, Julia se instalará en una lujosa cabaña, de diseñadores se vestirá maravillosamente, como Julia siempre había volará hacia el mar. Porque, por supuesto, la chica estaba pensando en cómo lograr que el deseo del niño todo se hizo realidad. Un matrimonio pero exitoso. No exactamente como la chica debido quería. Al cuidado de los chicos locales, probablemente era necesario formular sus requisitos más claramente. Corría tras ella. Julia nació y creció en un pueblo tipo ciudad mayor, ubicado a unos cientos de kilómetros del centro regional. Pero que es todo el asentamiento constaba de varias calles. Julia es hermosa. Algunas fueron construidas sobre antiguos cuarteles de 2 y 3 pisos, otras sobre casas particulares. Los chicos locales tiene autoridad. Colegio, salud pública, ¿qué destino le espera a Julia con de adultos, odontología, en el mejor de los casos, cultural lo mismo que su edificio administrativo, el límite de los sueños y de también Colquina, una gran plaza con hileras de sillas y bancos y un escenario circular. Pero no. Aquí para ganar mucho con eventos masivos Julia no contaba con esto. Reuniones generales, a ella le faltaban las estrellas del cielo en cuanto a estudio. Toda la población masculina pero del pueblo ella era hábil desde a la ciudad o al pueblo preparar el almuerzo donde y había una granja rápidamente, pequeña granja incluso lechera. Aprendió a rayar la máquina las de mujeres se hicieron cargo de la granja o también y además, se fueron a algún lugar para ganar belleza dinero. Y todos los que la rodeaban pero la madre de Julina tuvo suerte. Ella trabajaba como cocinera en una escuela soltera local. Propio. Sus amigos la llamaron una chica de ojos grandes, elegante pero Julia, y elegante por naturaleza, una bebé, piel de un agradable tono melocotón, también cabello largo y brillante. De tener que cargar una olla Julia pesada y estar en el calor y las maravillas durante días. No sin placer notó que el no padre era peor. De Julia trabajaba como conductor en una granja lechera. Por este regalo, a la ciudad, la buena apariencia de Julia en su pueblo estaba realmente un marido por su destino. Porque los genes funcionaron tan bien que en primer lugar todo lo mejor de todos sus parientes, a diferencia de la mayoría de los aldeanos, que pudiera contar y además con un era ama de exitoso. Y reparaba algo en casa que todo después de la escuela casi de inmediato ayudó a su esposa con las tareas del hogar. Julia se graduó de la escuela sin precedentes. Ella no fue a la escuela local con sus padres y 3 hermanas menores. Para vivir en una casa pequeña y exigía reparaciones constantemente los días hasta el último año. Sus padres fueron al pasillo y sus 4 hijos estaban en una habitación más grande. La realidad no era tan buena y estaba formada por camas chirriantes. La niña alquiló una habitación en un dormitorio de la ciudad con el dinero que había ahorrado durante el último año. Pero solo se podían dar lecciones suficiente para 3 meses de alquiler. Solo había lo cual era bastante bueno para Por eso las chicas usaron alféizares gratuitos en lugar de la mantuviera. En el contexto de la ciudad la ensordecía. Su familia se consideraba bastante gente en las calles, incluso luces brillantes por todas partes, en general laberintos de calles. Pero era mucho más interesante que el aburrimiento vio una vida completamente diferente y la atrajo como eso la animó. La inspiró y habitaciones la espaciosas y elegantes. La primera semana Julia estuvo revisando los restos de los ahorros con sus mujeres bien cuidados, que vinieron a la ciudad a resplandecientes de sonrisas de lengua blanca, no fue a girasoles de bronce, decoraciones el certificado resultó no ser muy bueno. Julia quería todo esto y no estaba en sus planes. Estaba cargada con la vista de las calles padres no insistieran en nada. Las aceras rotas y los charcos en las carreteras se convirtió, decide por ti mismo. Bueno, se pueden entender. Tienen una familia completa sin ella. 3 hijas más trabajo. Julia fue al cine un par de veces y visitó la discoteca 3 veces. Según sus amigos, los príncipes de los oligarcas deberían ser atrapados en esos lugares.
Pero en lugar del príncipe, Julia pilló a un anciano casado con zapatos viejos y resbaladizos y a un tipo con mal aspecto en el club. Ambos caballeros lograron deshacerse de la niña con gran dificultad. El príncipe no vio nada a su alrededor. Al final de la segunda semana de su estancia en la ciudad, Julia comprendió que necesitaba un trabajo, de lo contrario el dinero se acabaría pronto. Tendría que regresar al pueblo con sus padres, a la PTA o trabajar en una granja lechera, como sugirió su padre. No, gracias. Julia decidió que encontraría trabajo. Y allí, tarde o temprano, aparecerá el príncipe. ¿Dónde están estas chicas con clases de escuela? Julia pensó en contratar una camarera en un restaurante. 2 en 1. Y ganará dinero y el príncipe se cuidará solo. Los jóvenes capaces de proporcionar su segunda mitad de vida lujosa, por supuesto, deberían estar en los restaurantes. Rápidamente quedó claro que a la gente de la calle no se la lleva a los buenos restaurantes. Y en las instalaciones el nivel es más bajo, con las plazas libres un poco bajas. Hay muchas universidades en la ciudad, respectivamente, hay muchos estudiantes que quieren ganar dinero. En general, Julia se enfrentó a una dura competencia. Una de sus amigas le aconsejó que vigilara las vacantes de sus empleadas domésticas. «¿Me sugieres que sea sirvienta?», supuso Julia. «¿Pero qué es?». «Se vuelven buenos si tú, niña, eres hábil, rápida, puedes manejarlo». No era el trabajo con el que soñaba Julia. «¿Pero qué puedes hacer? Tienes que vivir para algo». Sorprendentemente, las cualidades que Julia consideraba sus méritos se convirtieron en un obstáculo en la búsqueda de trabajo. Joven y bonita, demasiado atractiva. Las dueñas de casas ricas no querían a sus maridos. Una de las mujeres que tuvo una conversación con Julia le señaló este hecho directamente. Y entonces la niña entendió el motivo de los numerosos rechazos durante las vacaciones. Julia ya estaba desesperada cuando el destino finalmente le sonrió. De pie frente a las puertas de otra lujosa mansión, la niña no esperaba buena suerte. Sobre todo porque la dueña de la casa, Inna Timofeevna, debía mantener la conversación. Y seguramente no quedará satisfecha con la apariencia de una potencial doncella. Pero Inna Timofeevna rara vez era una dama agradable y sociable. Era rica, muy rica. Se discutió la situación en la casa y la ropa cara de una mujer. Y al mismo tiempo, Inna Timofeevna era sencilla y natural. Se comunicaba con Julia en igualdad de condiciones. Parece ser adecuado para nosotros. Inna Timofeevna sonrió al final de la entrevista. Puedes empezar a trabajar mañana mismo. Pasa. Nuestro gerente Igor Semyonovich lo recibirá. Él te lo explicará todo. Y comenzó la nueva vida de Julia. Ahora pasaba días enteros en una lujosa mansión, rodeada de cosas hermosas y elegantes, todo lo que alguna vez había soñado. Excepto una cosa. La dueña de toda esta belleza no era ella. Pero Julia no se molestó. Pensó que todavía todo estaba por delante. Seguramente los anfitriones vendrán de visita. ¿Y si el príncipe está entre ellos? El marido de Inna Timofeevna, Petro Andreevich, también resultó ser una persona sencilla y agradable. Y ganó millones, era dueño de una fábrica de muebles. El hombre trabajó mucho. Una vez que su esposa lo ayudó, ella era contadora y era responsable de los informes financieros. Pero recientemente Inna Timofeevna dejó el departamento. La edad y la salud no le permitían trabajar como antes. Pero Piotr Andreevich permaneció al mando. Era una familia feliz y armoniosa. Un ejemplo de relaciones perfectas entre cónyuges. Julia vio con qué cuidado se trataban unos a otros. Con qué respeto y amor se miran. Julia quería que su futura familia fuera la misma. Una cosa fue
No pudo determinar la edad de los niños y de la niña, pero la niña claramente no tenía ni siquiera 1 año. Julia decidió que se trataba de la nieta de los dueños, a quien querían mucho. Pero luego, de Fedor, un joven jardinero, Julia conoció la historia de esta familia. Y ella estaba horrorizada. Fedka no era mucho mayor que Julia. Había muchos puntos en común entre ellos. Ambos luchaban por una vida hermosa, ambos llegaron a la ciudad desde el pueblo, ambos soñaban con un futuro brillante. Por cierto, Fedka también fue muy amable. Se parecía a Kolka Serova. Pero el chico tenía más ambiciones. De hecho, vino a la universidad a estudiar, pero reprobó los exámenes. No se desesperó y repitió el intento durante el año siguiente. Otro fracaso. Solo Fedka no estaba triste. Trabajé como jardinero y estudié libros de texto en mi tiempo libre. Quería ser ingeniero porque sabía que era una profesión exigente y muy remunerada. Sabes, mis manos son tan hábiles que puedo arreglar cualquier cosa. Pero con la ciencia las cosas no van muy bien. Me gustaría ir a la universidad. Lo resolveré de alguna manera. A Julia le gustó esa actitud de Fedkin. Y los dueños del chico fueron respetados por su perseverancia. Piotr Andreevich incluso prometió ayudarlo con los ingresos del próximo año. Y luego con el empleo. Pero no como jardinero, sino como ingeniero. Justo en su propia fábrica. Son buenas personas, ambos buenos. Una vez tuvo una conversación con Julia y Fedor. Y le sucedió tal desastre. ¿Qué desastre? Inmediatamente el nuevo jardinero sintió curiosidad por el carácter de Julia. Entonces ella aún no conocía la historia de esta familia. Te lo digo, trabajas aquí, debes saberlo, pero mira, no hables de eso una vez más. Julia asintió con la cabeza, de lo contrario no entiende. Resultó que Petra Andreevich e Inna Timofeevna no tuvieron hijos. En consecuencia, los nietos tampoco están disponibles. Dios no dio, como expresó Fedor. ¿Y cómo es que Julia no entendió esta foto en la cómoda? No dejarán a la vista las fotos del hijo de otra persona. No tienen hijos, pero eso no significa que nunca los hayan tenido. Será mejor que no interrumpas, escucha. Piotr Andreevich no siempre fue propietario de una fábrica de muebles. Empezó con uno pequeño. Abrió un taller para cambiar los sofás una vez terminada la universidad. El almacén en las afueras y el equipo viejo que se llevaron por 1 centavo. Eso es todo lo que tenía. En ese momento, Petra Andreevich conoció a Inna Timofeevna, su futura esposa. También acaba de graduarse del instituto y trabajó como contadora en una tienda. Su hija era del pueblo, tenía que alquilar una casa en la ciudad. No tenía suficiente dinero, así que aceptó un trabajo. Se le asignó informar en el taller recién inaugurado. Piotr Andreevich comprendió de inmediato que ese era su destino. Más tarde, él e Inna Timofeeva no ayudaron a darse cuenta de esto. Se casaron. Vivieron en un departamento alquilado durante mucho tiempo. Ambos no tenían apoyo en la ciudad, ya que ambos nacieron en familias rurales pobres. Después de enterarse de este hecho, Julia entendió por qué Inna Timofeeva, en la primera conversación. Resulta que hace muchos años ella era ella misma, pero la misma chica que se fue a la ciudad en busca de una vida mejor. Al principio, los niños no hicieron planes. Era necesario ponerse de pie. Por lo tanto, las jóvenes esposas trabajaron duro y construyeron carreras. Y funcionó. Inna Timofeevna creció gradualmente hasta convertirse en jefa de contabilidad de la misma tienda, donde comenzó su carrera. Y el taller de Petro Andreevich se convirtió en fábrica de muebles. Había talleres espaciosos, edificios administrativos con reparación europea,
equipos nuevos y cientos de trabajadores calificados. No todo salió bien. La jefa de contabilidad de Petro Andreevich, una señora bastante decente, madre de 2 hijos casi adultos, descubrió que le había estado mintiendo al jefe durante varios años. Ella cambió los esquemas y transfirió una parte importante de los ingresos a sus cuentas. Todo fue revelado por casualidad. Piotr Andreevich no puso tras las rejas a la madre de 2 adolescentes. Pero claro, no pudo dejarla en la misma situación, la despidió. Y el departamento de contabilidad estaba dirigido por Ignat Timofeeva, una persona en quien Piotr Andreevich podía confiar plenamente. Seguramente habría enviado a esta señora a prisión, y él se habría compadecido de ella y de sus hijos. Sí, asintió Julia. Fue sorprendente para ella escuchar esta historia. Resulta que Piotr Andreevich no siempre fue tan rico. Y la niña pensó por alguna razón que ya había nacido con una cuchara de oro en la boca, e Ignat Timofeevna acababa de casarse con mucho éxito, pero no. Estas personas lograron todo con su trabajo. Pasó el tiempo, la gente de alrededor insinuaba a sus cónyuges que era hora de casarse, la edad ya se estaba acortando, las parejas del mismo sexo llevaban mucho tiempo llevando a sus hijos al colegio y todavía no podían. Pero no fue antes de que los cónyuges todavía estuvieran allí. El caso requirió la participación constante de Petr Andreyevich, y Ignat Timofeeva se ocupó de toda la documentación. Su hijo común era una fábrica. Lo cultivaron, lo pusieron en pie, como los padres más cariñosos y cariñosos. Y esto dio resultados maravillosos. Dinero. Los cónyuges tenían dinero gratis. Ahora podían permitirse una casa en una aldea suburbana de élite. Por supuesto, ambos no necesitaban ese dinero, pero adquirieron la vivienda con un negocio para el futuro. En el futuro, Ignat Timofeevna y Piotr Andreevich se vieron a sí mismos como padres, al menos 3 hijos. Cada uno de ellos necesitará su propio espacio y espacio para su crecimiento y desarrollo. En consecuencia, la casa debe ser grande. El momento en que los cónyuges finalmente se ocuparon de la cuestión del parto llegó cuando ya tenían años. Los hijos de algunos de sus amigos ya se habían graduado de la escuela. Pero esto no molestó a Ignat Timofeevna ni a Petr Andreevich. Antes simplemente no podían permitirse el lujo de ser padres. Primero tuvieron que preparar una base material. Ambos crecieron en la pobreza y no querían vivir la misma vida con sus hijos. Petr Andreevich e Ignat Timofeevna, como personas maduras y conscientes, se sometieron a un examen médico completo. Ambos entendieron lo importante que era para la salud de sus futuros hijos. Resultó que a Ignat le resultaría difícil convertirse en madre, si fuera posible. Tenía problemas con su salud. Si hubiera venido a verme al menos 5 años antes, dijo el médico, las predicciones habrían sido mucho más optimistas. Y ahora no puedo decirte nada seguro. Ignat Timofeevna estaba triste, pero Piotr Andreevich consoló a su esposa y le aseguró que no se rendirían sin luchar. Y comenzó la pelea. Exámenes interminables, visitas a los más diferentes médicos, procedimientos médicos, meses en la estación. Algunos médicos confiaban en sus esposas, otros inmediatamente se negaron a hacerlo en los pacientes, como en los más desesperados. Ninguno de ellos acabó contento. Así pasaron 6 años. Los amigos ya tenían nietos y Piotr Andreyevich e Ignat Timofeevna aún no habían experimentado la felicidad de una madre. Pensaron que para sacar al bebé del orfanato, ambos estaban dispuestos a darle amor y calidez inquebrantables al otro niño. Pero me molestaba que el niño pudiera tener una herencia muy pobre. Había tales ejemplos ante mis ojos. Los cónyuges no estaban nada preparados para los problemas que recayeron sobre sus conocidas que habían dado a luz a una niña. Poco a poco se negaron por completo a adoptar. La fábrica de muebles creció,
se desarrolló y generó ganancias. Estos éxitos ya no fueron tan felices como antes. Inna Timofeevna miró a los niños en la calle. Casi se habían calmado sin tener hijos, pero no podían hacer nada al respecto. Miró a estos carapuces en el cochecito y se imaginó en casa de sus madres. ¿Qué mujeres felices deberían ser estas? Y luego, de repente, un embarazo inesperado y tan esperado, cuando nadie esperaba un milagro. Las visitas a los médicos casi cesaron. Los cónyuges intentaron deshacerse de sus problemas. Incluso recurrieron a los psicólogos. Fue difícil cambiar por tu cuenta y empezar a vivir una vida brillante de nuevo con total placer. Los psicólogos ayudaron, se volvió más fácil. Y luego Piotr Andreyevich e Inna Timofeevna regresaron de otro viaje a Europa. Inna Timofeevna se sintió mal. Decidió que ya había contraído algún tipo de infección y fue al médico. Y entonces se descubrió todo. Afortunadamente, no hubo límites para los cónyuges. El embarazo, sin embargo, resultó difícil. Al principio, una terrible toxicosis que no le permitió a Inna Timofeevna ni siquiera levantarse de la cama. Luego una amenaza constante de interrupción. La futura madre pasó casi todos los meses cargando a su hijo entre las paredes de la papelería. Inyecciones y goteos interminables, exámenes y ecografías, dieta estricta, restricciones de la actividad motora, mala autoestima. Y aún así Inna Timofeevna se sentía feliz. Lo único que la oscurecía eran estos días de espera, de ansiedad por el bebé. Fue aterrador todo el tiempo. ¿Cómo le va allí? ¿Llegará a la fecha límite? ¿Se apresurará a llegar a este mundo? En el tercer trimestre se volvió más tranquila. Los médicos aseguraron que ahora, en todo caso, darían a luz a un niño. En ese momento, Inna Timofeevna ya sabía que estaba esperando una hija. Lo sintió antes, casi desde el principio. Y entonces el museo confirmó su suposición. El nombre del bebé fue inventado por los padres juntos. Repasaron un montón de opciones y se detuvieron en lo que les gustaba a ambos. Un regalo del cielo. La niña nació un poco antes de la fecha límite. En consecuencia, los pulmones aún no están completamente formados. Los médicos aseguraron que el bebé crecería demasiado con este problema. Y por ahora, al principio, es necesario protegerlo de la. Esperamos tanto tiempo, tuvimos esperanzas, luego nos calmamos y luego ocurrió un milagro tan maravilloso. La niña es hermosa, linda, sana y de ojos grandes. Parecía su padre y su madre a la vez, como si no quisiera lastimar a nadie. Grandes ojos grises como los de Inna Timofeevna, una línea de labios confiada y una patria en sus mejillas como los de Petr Andreevich. Fue muy agradable mirar los rasgos familiares en una cara pequeña y darse cuenta de que se trata de sangre querida, una continuación. Inna Timofeevna era una madre muy cariñosa y ansiosa. Literalmente no soltó a su bebé con las manos. Disfrutó conscientemente de su maternidad cada minuto. Las noches de insomnio no la asustaban, aunque de pequeña tampoco le daban demasiado. La necesidad constante de tener una niña al cuidado de su madre parecía complacerla. Bogdana tuvo una infancia verdaderamente real. La habitación más luminosa y cálida de la casa. Una cama de princesa con mesitas auxiliares, un ático exuberante y estantes preparados para niños de todas las edades. Una juguetería, pero no pudo frenar a Inna Timofeevna. Había estado esperando durante tantos años. Una estantería con libros que la mujer había soñado leerle a su hija y una cómoda. Una cómoda con amplias cajas repletas de preciosos disfraces y vestidos para bebé. A Inna Timofeevna le gustaba vestir a Bogdan como a un muñeco. Y le tomó fotografías. Muy a menudo.
Quería capturar tantos momentos como fuera posible de la vida de su tan esperada hija. Como advirtieron los médicos, la inmunidad de Bogdana, como feto, no era muy buena. Inna Timofeeva se hizo cargo de su hijo. Ni siquiera contrató a una niñera. ¿Quién sabe qué gérmenes traería un extraño de la calle? Y los invitados no visitaron la casa de infancia de Bogdana durante ese periodo. Felicitaron a los padres con una reposición en video. Y, sin embargo, Bogdana tenía frío. Luego los mocos, luego la tos, luego la temperatura. Irina Timofeevna llamó a los médicos. Examinaron a la bebé, aseguraron que todo estaba bien, que solo necesitaba tomar el medicamento. Y la niña se recuperó rápidamente. El corazón de su madre volvió a calmarse. Pero cuando Bogdani tenía unos meses, enfermó gravemente. Todo empezó con una tos y una tos habituales. Luego la temperatura se unió. El estado de la niña empeoró. Inna Timofeyevna fue enviada a la oficina con el bebé. Peter Andreevich, por supuesto, destruyó su propia habitación privada. También estaba muy preocupado por su hija. Era imposible encontrar un padre más cariñoso y afectuoso. A pesar de la carga, Peter Andreevich siempre encontraba tiempo para estar con su amado bebé. Y, por supuesto, su bronquitis le asustaba. Pero los médicos aseguraron que todo estaría bien, así que probablemente así será. Pero Bogdana, a pesar del tratamiento, empeoró cada vez más. Inna Timofeevna estaba en estado de shock. Su temperatura bajaba mucho y la tos aumentaba. Y entonces, de repente, la niña comenzó a asfixiarse en las manos de su madre. Fue terrible. Inna Timofeevna corrió a la enfermería, llamaron a los médicos y llevaron al bebé al hospital. Los médicos lucharon toda la noche por la vida de la niña, e Inna Timofeevna en la sala rezó desesperadamente para que todo terminara bien. Nunca fue tan aterrador. El médico cansado entró en la sala por la mañana. Inna Timofeevna lo miró con esperanza y miedo. Bogdana se levantó de la cama. Era una niña pequeña, dijo el hombre del vestido blanco. Pero la niña todavía estaba muy débil e inestable, por lo que estará unos días en urgencias. Y tendrás que volver a casa a esta hora. Luego, cuando transfiramos a la niña a la sala, volverás a acostarte con ella. A Inna Timofeevna le daba miedo volver a casa sin un hijo. Piotr Andreevich fue el mismo al hospital por ella. Volvió a hablar con el médico y se aseguró de que la vida de Bogdana no estuviera en peligro. Incluso la miró en la sala de urgencias. Inna Timofeevna también vio a su hija. Estaba acostada en un sofá, muy pequeña y pálida. Su cuerpo estaba enredado con algunos cables y la máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro. Había varios bebés más en esta sala. Los días en casa eran muy largos. Inna Timofeevna llamaba a urgencias casi cada hora, aunque no era necesario. Ella tuvo paciencia y respondió que todo estaba bien con el bebé, se estaba recuperando, pronto sería posible trasladarla a una sala regular. La calmaron, la animaron, la apoyaron. Probablemente por eso Inna Timofeevna llamaba con tanta frecuencia. Después de unas palabras del personal médico, todo se volvió más fácil para ella en ese momento. Pero ya no permitieron que visitaran a Bogdan en la sala de urgencias. Anunciaron una cuarentena en el hospital. Todas las visitas fueron canceladas temporalmente. Fue insoportable. Fue difícil ver a un niño que pasó los 7 meses contigo durante tanto tiempo. Inna Timofeevna no fue sola. Por supuesto, Piotr Andreevich también estaba preocupado. Pero trató de aguantar, de calmar a su esposa, de asegurarle que todo estaría bien. Los médicos lo prometieron. La llamada matutina desde urgencias resultó ser un trueno en medio del cielo despejado. Nadie esperaba eso.
Inna Timofeevna agarró el teléfono y se agachó dentro, como si sintiera algo. Y luego le dijeron que Bogdana, su novia, ya no existía. La mujer guardó silencio y gritó directamente al teléfono. Parece que estaba borracha y no cree en esto. Le pidió al médico que dejara de mentir. Peter Andreevich corrió al médico, sacó el tubo de los dedos fríos y retorcidos de su esposa, escuchó al médico, palideció y se agarró el corazón. Ambos pensaron que se trataba de algún tipo de error. Pero no puede ser. Todo iba muy bien. Bogdana se estaba recuperando y los médicos la elogiaron. ¿Por qué sucedió esto? Piotr Andreevich e Inna Timofeevna fueron trasladados rápidamente al hospital. El médico que los atendía se veía triste y serio, tratando de explicarles a los padres que estaban sufriendo lo que sucede. El niño era muy pequeño y también un poco desnudo. Estas personas suelen tener problemas pulmonares. Sí, Bogdana parecía recuperarse, pero por la noche se produjo un ataque. Intentaron salvar a la niña, pero no consiguió nada. Pero los médicos hicieron todo lo que pudieron. En el funeral, Inna Timofeevna gritaba que no era su hija. No se parece a Bogdan, pero no es nuestra hija. Piotr Andreevich intentó mantener a su esposa, aunque se encontraba en un estado terrible. Y ella todavía estaba histérica y aseguró a todos los presentes que estaban engañados, que esta chica definitivamente no era Bogdan. Intentaron explicarle que una enfermedad grave está destruyendo los rasgos del rostro. ¿Dónde está ella? La enloquecedora madre no escuchó argumentos razonables. Llamaremos a la policía. El que se la llevó responderá de todo. Inmediatamente después de la despedida, Inna fue enviada a la oficina. Piotr Andreevich temía no poder arreglársela solo con su esposa. Con estas tonterías y histerias que nunca cesan, el hombre simplemente tenía miedo de que su esposa le hiciera algo a él mismo. De la papelería, Inna salió como una mujer infeliz, pero ya adecuada. Pero ella todavía no se rindió y no aceptó la pérdida. Ella seguía diciendo que no creía en lo que pasó. Y la sospecha de que no era Bogdan, no la abandonó. Ni la evidencia lógica ni la confirmación documental ayudaron. Siento que mi hija está viva, dijo Inna Timofeyevna. ¿Pero dónde está ella? Para calmarse, la esposa de Piotr Andreevich incluso inició una investigación. Además, quería encontrar al culpable, que no cuidó a su hija, que cometió un error médico. Resultó que los médicos hicieron todo lo posible por Bogdan. Además, la información de que les habían entregado el cuerpo equivocado no fue confirmada, como dijo Inna Timofeevna. Todos los procedimientos y regulaciones en esta situación se siguieron de manera consistente. Así que solo quedaba hacer las paces. Después del funeral, los cónyuges ricos se preocupaban periódicamente por los sinvergüenzas que querían vivir en el dolor de otra persona. Muchos sabían entonces que Inna Timofeevna no creía en la muerte de su hija. Hubo quienes, a cambio de una recompensa, estaban dispuestos a señalar a los desafortunados padres donde estaba su hijo. Al principio, Petr Andreevich, siguiendo cada señal de este tipo, inició una investigación real, con la participación de detectives privados. Inna Timofeevna estaba llena de esperanza y, cuando resultó que se trataba de un engaño, cayó en la apatía. Afortunadamente, con el tiempo, estas llamadas cesaron. Pasaron los años. Petr Andreevich e Inna Timofeevna recobraron el sentido y volvieron a su vida normal. Trabajo, amigos, viajes, todo es como antes. Pero todavía sufren, dijo Fedor, mirando a la asombrada Julia. Especialmente Inna Timofeevna. A veces veo que llora en un lugar plano, cuando cree que nadie se fija en ella. Y cada año celebran su cumpleaños. Bogdans. Incluso comprar un pastel,
poner velas en el número de años. Su hija ya lo estaría. Qué triste es, suspiró Jule. ¿Estás de acuerdo? Dijo Fiodor. Ambos son buenos, amables. Él me trata así. Como si yo fuera su pariente. Piotr Andreevich incluso prometió ayudarme con mi ingreso a la universidad el próximo año. Y está intentando conseguirme un título. Julio sonrió. Dice que la facultad de diseño le convendrá. Y también dice que hoy en día las niñas no reciben educación. Ver. No son indiferentes, amables. Y ese es el problema. Desde que Julia se enteró de esta historia, miró a sus empleadores con ojos completamente diferentes. Antes pensaba que eran felices, incondicionalmente felices. ¿Y cómo puede ser de otra manera si vives en una casa así? Lujoso y logró mucho en la vida. Pero ahora Julia entendió que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Al pasar junto a la fotografía del bebé sobre la cómoda, Julia ya no podía caminar tranquilamente. Miró la linda cara de bebé y trató de imaginar qué clase de niña sería ahora, Resultó ser un personaje muy bonito. Dios mío. ¿Pero qué pasa con sus padres? Son personas realmente maravillosas y amables y sin duda se convertirían en la mejor madre y el mejor padre. Fiodor tiene razón. Estas personas no merecían semejante destino. Aquel embarazo inesperado de Inna Timofeeva realmente resultó ser un milagro. Y los milagros, como sabes, son bienes artificiales. Para que no hubiera más hijos en los cónyuges. Así es la injusticia. Ese día Julia tenía prisa por trabajar por todos lados. Ella se quedó dormida. El día anterior leyó libros sobre diseño de interiores y no pudo salir hasta las 3 de la madrugada. Y por supuesto no escuchó el despertador. La niña llamó inmediatamente a Inna Timofeevna y le advirtió que vendría más tarde. Ella se disculpó mucho. Pero la mujer le pidió amablemente que no se preocupara. No te preocupes, todo saldrá bien. No sueles llegar tarde, ¿y qué? Gracias, dijo Julia. Y ella empezó a apresurarse para prepararse. Inna Timofeevna es, por supuesto, muy amable, pero no vale la pena utilizar este mal. Julia voló por el hermoso parque del pueblo de Northern Light, pasando por fuentes, clubes lujosos y parques infantiles bellamente decorados. De repente notó algo inusual en uno de los bancos. Ya estaba bastante cerca de la casa de Inna Timofeevna y Petr Andreyevich. La muchacha se detuvo y respiró hondo. En el banco había una vieja bolsa marrón. El cuero del mango se agrietó, la cerradura estaba arrancada con carne. No, los habitantes de este pueblo nunca usan algo tan viejo. Extraño, muy extraño. Julia entendió que esas cosas no se pueden tocar, porque, bueno. No sé. Quizás haya algo peligroso ahí. Pero por alguna razón el bolso me atraía mi atención. Tratando de salir de mi cabeza del inquietante pensamiento, la niña tomó el hallazgo. Y tal vez haya un pasaporte o algo más, ¿por qué será posible identificar al propietario y devolverle la cosa? Julia abrió la puerta con su llave y le hizo un gesto con la mano a Fedor, que ya había trabajado en el jardín. Llegó a tiempo, a diferencia de ella. Entró en la casa y saludó a su hijo Timofeevna. Ella sintió cortésmente a la joven doncella. Estaba claro que no estaba enojada con ella por llegar tarde. Julia entró en la habitación de los sirvientes. Aquí podrás cambiarte de ropa o descansar durante la jornada laboral. Un par de cómodos sofás, un televisor en la pared. Un escritorio con grafeno al agua, un lugar acogedor y tranquilo. Julia rápidamente se puso un vestido formal y luego abrió el bolso que había encontrado en el banco. La chica esperaba ver cualquier cosa menos eso.
La bolsa estaba cuidadosamente doblada y había cosas de bebé. Un delicado vestido rosa con botones y forma de corazón, decorado con pedrería, un sombrero blanco con una enorme aplicación de flores y calcetines. Calcetines pequeños de color rosa pálido con la imagen de algún personaje de dibujos animados. Es extraño. Esta burla no parecía propiedad de una madre joven, especialmente de aquellas que viven en un pueblo así. Más bien, la vieja bolsa podría pertenecer a alguna pobre anciana. Julia siguió buscando y encontró un álbum de fotos delgado. Cuando la abrió, la niña tenía prisa. En la primera foto aparece una niña. Era increíblemente similar a la nube y al retrato que Julia había visto tantas veces en la sala de estar. La chica de la foto se parecía exactamente a Bogdan. Se podría pensar que esto fue una coincidencia. Los niños pequeños son todos iguales. Pero en las páginas siguientes había fotografías de una niña adulta. Aquí tiene unos 5 años, parada cerca de un gran árbol vestida de muñeco de nieve. Aquí hay una niña de 10 años, abrazando fuertemente al gato y sonriendo ampliamente. Entonces ella es una adolescente. Alto, delgado, no bien formado. Parece que es tímida. Y finalmente la última foto. Tiene impresa una niña. Una niña que se parece increíblemente a Inna Timofeeva y Petra Andreevich a la vez. Y una patria en la mejilla, como la dueña de esta casa. Y como un bebé en una foto, de pie sobre un vestido durante tantos años. Julia cerró el álbum y exhaló. ¿Qué es esto? Entonces, ¿alguien está tratando de sacarle dinero a los padres de la única hija que la perdió hace 1 año y medio? Fedor dijo que al principio eran muchos. ¿Y estas fotos? ¿Cómo logró hacerlas el malvado? Aunque, qué sorpresa, la era del Photoshop probablemente no sea posible. Y la bolsa estaba justo al lado de la casa. Seguramente el villano esperaba que alguien de los dueños la encontrara. Exactamente. Inna Timofeevna tuvo que enfrentarse al ridículo. Ella siempre sale a caminar al parque a la misma hora. Y será muy pronto. Qué bueno que Julia me encontré con la vieja. Timofeevna no tiene preocupaciones adicionales por nada. Inna Timofeevna muy pronto salió a su paseo diario. Julia decidió aprovechar ese momento para hablar con Fedor. Ella solo necesitaba compartir con alguien lo que sucedió. «¡Guau!», dijo Fedor, mirando las fotos. «Esta chica parece ser la dueña de nuestro genial». Julia lo confirmó mucho. «¿Pero qué podemos hacer? ¿Y si se trata de nuevo de un divorcio, de un intento de extorsionarlos? No quisiera molestarlos por eso. Será difícil para ellos». «Así es. Pero ¿qué pasa si intentamos descubrir quién arrojó la bolsa? Porque no puedes dejar este hecho sin atención. Es poco probable, por supuesto, pero ¿y si se trata de un verdadero Bogdan? Tienes razón. ¿Pero qué podemos hacer? Escucha, si me cubres, estaré fuera por un tiempo. Frente a este banco, donde encontraste el bolso, hay una casa, hay cámaras. Le pediré al jardinero local que vea el video. Lo ayudé muchas veces, él ayudará. Súper, vamos. Fedor regresó después de aproximadamente 1 hora y media. Julia estaba muy entusiasmada con sus expectativas. ¿Y qué puedes hacer durante tanto tiempo? Descubrí muchas cosas, dijo Fedor, regresando a la casa. La bolsa la puso una señora mayor. Llevaba ropa vieja. No parecía una mendiga ni una mendiga, pero estaba claro que era una persona muy necesitada. Luego la anciana se dirigió hacia la parada del autobús. Entonces, lo más probable es que la señora haya venido aquí en autobús. Pero no nos aporta nada. Seguí adelante, el orgulloso Fiodor sonrió y descubrió algo más. Ya sabes, hay una tienda.
Al lado de la parada de autobús. Y allí mi amigo trabaja como guardia. Me dejó ver la grabación de la cámara y vi en qué autobús se subió esa anciana. Va al jardín Dachnoye Masivoyablonevich. Esta es la única parada en esa dirección, la última. Entonces la anciana es de allí, del asentamiento de Dachnoye. Vaya, eso es algo. Entonces, los malvados a Bogdan, que es poco probable que se encuentre allí. Sí, pero hay tantas calles que no está claro dónde buscarlas exactamente. ¿Puedes concertar un turno en la parada?, preguntó Julia. Después de todo, todos los que vienen a este macizo de Dacha van a la misma parada. Escuche, pero es verdad. Vamos a hacerlo. Recordé el rostro de esa anciana. La vi 2 veces en las cámaras, no me equivoco. Deja que el guardaespaldas de tu amigo me muestre el video también. Necesitas conocer a tu enemigo en persona. Tenemos fines de semana en diferentes horarios. Entonces nos turnaremos para proteger. Llegó el 4.º día de servicio. Para Julia el 2.º. Fedor logró pasar su fin de semana en una emboscada 2 veces. Julia también salió hoy por 2ª vez. El puesto de observación era muy cómodo. Un árbol caído a la sombra de arbustos y árboles. El observador ve todo como si estuviera en la palma de su mano, pero nadie se da cuenta. Julia se sentó en un árbol caído o dejó un libro sobre diseño. Al escuchar el sonido del autobús que se acercaba o de los pasos, se distrajo de la lectura y desvió toda su atención. Pero fue en vano. Ella nunca había visto a esa anciana. Cada vez había menos esperanza. ¿Qué pasa si esta mujer no aparece aquí en absoluto? Se subió al autobús que iba hasta el final, porque en ese momento ya estaba casi vacío. Y luego se montó en el otro y se fue a la ciudad. Donde será difícil de encontrar. Tenían un trato con Fedor. Estuvieron de servicio una semana más. Si no encontraban nada, tendrían que informarle a Petr Andreyevich sobre la bolsa. Aunque no quería lastimar sus heridas. Llegó el autobús. Sin esperar nada, Julia se cansó de la puerta que se había abierto. La anciana salió primero. Pero no el que dejó el bolso en el parque. Era una mirada triste, gris y de muy buen corazón. Entonces bajó del autobús una mujer con 2 niños. La niña era seguida por un hombre con barba y barba. Una chica alta, delgada, con ojos enormes y una madre en la mejilla. El mismo de la foto. Julia la reconoció de inmediato. Su corazón latía muy rápido. Hay mucho que esperar, rastrear y finalmente encontrar a la persona adecuada. Julia sabía con certeza que las fotografías no eran resultado de su trabajo en Photoshop. La chica de la última foto realmente existe. Julia siguió a la niña a cierta distancia, no lo suficiente como para pasar desapercibida, y vio la casa por donde entró la joven belleza. Era una casa pequeña que hacía tiempo que necesitaba una renovación. En cierto modo se parecía al nido natal de Julia, del que salió apresuradamente. Sí, la niña vive en condiciones claramente hacinadas. Julia todavía estaba un poco cerca de la puerta de la casa, detrás de cuyas puertas se escondía la niña. No, ella no se arriesgó a ir allí sola. Julia llamó a Fedor. Ella le dijo que logró averiguarlo. Ni siquiera tuvo que preguntar, él mismo entendió todo. Mira, no vayas allí sin mí, dijo el joven. Iré a casa de Ignat Timofeevna y allí estaré. Espérame en la parada del autobús. Después de aproximadamente una hora, ambos, Fedor y Julia, estaban parados en la puerta de esa misma casa. Pero qué esperar, decidió el tipo, y llamó a la puerta con fuerza. Una anciana salió a abrir la puerta. Inmediatamente se enteraron de ella. Era la misma anciana que tenía
Las grabaciones de video. A ti, dijo Fiodor, ¿por qué viniste? Era evidente que la anciana no tenía prisa por dejar entrar a invitados no invitados. Entonces Fiodor sacó el álbum de fotos de la caja fuerte que estaba en esa bolsa vieja. La anciana abrió la puerta sin decir palabra y luego invitó a los jóvenes a seguirla. La anciana condujo a los visitantes al interior de la casa. En el interior olía a moho y a falta de brillo, un aroma típico de las casas antiguas. La situación era extremadamente pobre. Todo el mundo a su alrededor gritaba sobre la pobreza y la necesidad extrema. Siéntate, dijo la anfitriona. Una chica entró en la habitación. El mismo que sorprendentemente recuerda a Bogdan y que no debería estar en este mundo. Quería saber quién había venido. La niña, sorprendida, miró a Fedor y Julia. Al mismo tiempo, sin hablar, le sonrieron. ¿Entonces quién eres? Preguntó la anciana, sentándose en la única silla. Los invitados la acomodaron en un pequeño y resistente sofá. Trabajamos en la casa de Petro Andreevich e Inna Timofeevna, respondió Fedor. Les dejaste tu bolso ahí en el banco, ¿no? Para ellos, la anciana asintió. Para ti no, seguro. Bueno, la encontramos y no les mostramos, dijo Julia, porque esta gente ya ha tenido paciencia. No eres el primer tramposo que decide vivir de su dolor. Tramposo, sonrió la anciana. Estás equivocada, niña. Soy mucho peor que un simple tramposo. Bueno, mamá, la niña miró a la anciana con mirada de mal humor. ¿Mamá? Fiodor y Julia miraron hacia arriba. La anciana se parecía más a esta hermosa anciana. Sí, Nadia, ahora lo sabes todo. Sabes que soy una persona terrible. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Fiodor. Cuéntanos todo. ¿Por qué de repente iba a ser honesto con los sirvientes? El anfitrión de la casa sacudió los hombros. Metieron las narices en sus negocios. Simplemente no queremos que la gente buena vuelva a sufrir. Intenté explicarle a Julia. Tienen que hacerlo muy duro. Ya veo que eres una montaña para tus amos. El empresario, dijo Fiodor. Vale, tal vez puedas ayudarnos. Ayúdanos a todos a entender esta historia que hice hace muchos años. Entonces cuéntanos, explícanos todo, tenemos muchas ganas de ayudar, dijo Julia. Por cierto, mi nombre es Antonina Vasilievna. Necesitamos encontrarnos. Julia, Fedor. Se presentó Nadia, la muchacha, hija de la anciana. Escuche ahora, pero no interrumpa. Entonces expresarás tu opinión. No es fácil para mí hablar de ello. Antonina nunca se sintió feliz y amada. Los padres bebían, peleaban y llevaban a la multitud a casa. Como resultado, todo terminó en un incendio, llegó a la habitación del fondo. Luego el orfanato, la liberación, la búsqueda, el trabajo con la vida. No se permitió la residencia de Antonina. No se permitió el fuego. Se quedó en una casa incendiada. Era imposible vivir en esa casa, pero formalmente la casa estaba en buen equilibrio y Antonina se quedó sin un apartamento estatal. La niña ya había terminado la escuela y había comenzado su propia fábrica. Afortunadamente, le dieron una habitación en un dormitorio y entonces Antonina tuvo suerte por primera vez en su vida. La gente la encontró. Los vecinos de la bisabuela de Antonina. La anciana vivía sola en la cabaña y necesitaba un lugar donde quedarse. No tenía otros familiares. Entonces recurrió al único que podía ayudarla para poder llegar a su casa. Antonina cuidó a su abuela durante varios años. Y cuando la anciana murió, se convirtió en propietaria a tiempo completo de su casa, una pequeña casa antigua que hacía mucho tiempo que no había sido renovada.
sino por el suyo. Antonina soñaba con la simple felicidad humana, conocer a un hombre digno, que no fuera un hombre rico y apuesto, sino un hombre trabajador, cariñoso, confiable, tener hijos, cuidar a sus familiares y recibir calidez y amor en devolver. Antonina sabía que no seguiría los pasos de sus padres en absoluto, que no bebería y que su marido no encontraría bebedor. Pero sucedió que todos los hombres con los que Antonina mantenía una relación tarde o temprano se mostraban borrachos, aunque al principio parecieran sobrios. Entonces Antonina conoció a Serga y pensó que finalmente tenía suerte. Serga realmente no bebía, era decidido, fuerte, poderoso. Se casaron y empezaron a vivir en la casa de Antonina. La mujer cuidó felizmente a su marido, como siempre había soñado. Ella trató de complacerlo en todo. Era estricto, exigente. No solo para los demás, sino también para ella misma. Antonina no esperaba encontrar a su hombre. Tenía más de 40 años. Pensó que tendría que graznar en soledad. Y de repente, tal regalo del destino. Y luego un nuevo milagro. Embarazo. Antonina volaba como un pájaro. Serga no estaba muy contento con la próxima generación. Tuvo hijos del primer matrimonio, pero nunca soñó con tener otros nuevos. Se casó con una mujer de su edad y pensó que ella nunca podría ser madre. Pero funcionó. Un día, Serga golpeó a su esposa por algún tipo de culpa. O no limpió la habitación o la sopa estaba demasiado salada. Solía quejarse de esas cosas, pero nunca le levantó la mano a su esposa. Y de repente se rompió como una cadena. Recientemente estuvo en el pelotón por el embarazo de Antonina, que no deseaba en absoluto. Antonina tuvo un aborto espontáneo. La mujer estuvo mucho tiempo en el hospital, recibiendo tratamiento. Serga iba a verla todos los días, se disculpaba e incluso se ponía flores. Nadie la siguió jamás, nunca la cuidó. Entonces el corazón de la mujer se derritió. Luego un nuevo embarazo y nuevamente algún estúpido escándalo doméstico. Sergei, como esta vez, se quitó de en medio, golpeó a su esposa, y de nuevo le echan a perder el hospital, las disculpas y las lágrimas de Sergei. El siguiente embarazo ocurrió unos años después. Antonina ya era una mujer muy madura. Tendría un nieto y volvería a estar en esa posición. El marido de Antonín no dijo la verdad durante mucho tiempo. Hasta que el bebé creció, él mismo no lo vio. El hombre se enfureció. El escándalo comenzó de nuevo. El hombre puso su puño sobre el vientre de su esposa para contener su ira. Pero algo encontró a Antonín. Agarró el cuchillo de la mesa y se dirigió directamente hacia Sergei. Probablemente había algo especial en sus ojos. Porque Serga estaba claramente asustado. Luego la dejó, se llevó sus cosas mientras Antonina estaba en el trabajo y solicitó el divorcio. No quiero estar bajo el mismo techo con una persona tan anormal, explicó Antonina por teléfono. Antonina se sintió aliviada. Ahora nadie la amenazaba a ella ni a su hijo. La gente que la rodeaba quedó sorprendida por la audaz decisión de la mujer de ser madre a esa edad. No todo el mundo puede decidir eso. Pero Antonina no prestó atención al juicio de sus conocidos. Se sintió feliz, sintiendo cómo su hija crecía bajo su corazón. Naya nació exactamente a tiempo. Fuerte, saludable, gordita. Antonina estaba invadida por la alegría de ser madre. Y el cuidado del bebé no era una carga para ella, al contrario, la hacían feliz. Cuando Nadenka cumplió 7 meses, tuvo frío. Antonina cuidó a su hija como un angelito, pero su casa fue arrastrada por todos los vientos. 2. Temperatura. Nadenka y su madre fueron internadas en el hospital. Antonina hizo todo lo. Pero las cosas no mejoraron.
El corazón de la madre se encogió cuando el bebé empezó a toser. Los vecinos en la habitación le aseguraban que todo iba a estar bien y que no había de qué preocuparse. Antonina parecía haber sentido algo. Ella comenzó a asfixiarse. Una anciana dijo. Le dolían tanto los ojos que de repente quiso abrazarla, apoyarla. Llamé a los médicos. La llevaron a urgencias e hicieron algo con ella. Entonces salió el médico y dijo que casi no había posibilidades. Él me permitió despedirme de ella. Estas palabras simplemente me dejaron sordo. No podía pensar en nada debido al dolor. Antonina permaneció mucho tiempo en el hospital, junto a Nadia. La niña apenas respiraba. Estaba muy pálida. Y de repente Antonina notó que la respiración del niño se hacía más lenta. Los descansos entre respiraciones se hacían más largos, mientras que la célula mamaria de Nadia nunca dejaba de hincharse. Antonina entendió. Este fue el final. Los médicos advirtieron que no se podía hacer nada, dijeron algo sobre la derrota de la luz, cambios irreversibles. Y no querían creer en lo que pasó. Y Antonina impulsivamente dio este paso. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Había otra cama al lado de la cama de su hija. La niña de la misma edad yacía sobre él. Fue pesado, pero no desesperado. Los niños tuvieron suerte de ser parecidos. El mismo color de piel y cabello, rasgos faciales similares, y Antonina en un momento de mirada cambió a los niños y los cambió en algunos lugares. Actuó impulsivamente. Nadenka, esto es lo único que tenía. Simplemente no podía perderla. Antonina no pensó que su idea funcionaría. Incluso esperó a que quedara expuesta. Pero nadie entendió nada. Pronto Nadia fue a la corrección. Un mes después les dieron el alta. Y la crié. Conocí a los verdaderos padres de la niña y vigilé su destino. Son gente rica. Con ellos, la infancia de un niño sería completamente diferente. ¿Y qué podría darle a la niña? Lo hice terriblemente. No solo les causé dolor a esas personas, sino también a Nadia. Llevé a Bogdan a la existencia de Nizhnyaya. No había día en el que no pensara en todo esto. Nina crió a su hija con amor y aceptación. Sí, no podía comprarle juguetes caros ni ropa bonita de moda, pero dedicaba su tiempo libre a Nadia y le enseñaba todo lo que sabía. Quizás nunca habría decidido revelarle la verdad a su hija si no fuera por la enfermedad. Recientemente me diagnosticaron sin esperanza. Moriré pronto y Nadia se quedará sola en su tierna edad. Ni de familiares, ni de medios de existencia. Entonces decidí decirles la verdad a sus padres, pero no podía mirar a estas personas a los ojos. Dejé mi bolso, dentro había cosas de niño y un traje de niña de repuesto. Accidentalmente lo agarré de la mesa cuando el pequeño. Yo cambié. No lo sé, no lo sé. Fiodor miró a Antonín con condena. A diferencia de las chicas, esta historia no lo conmovió hasta lo más profundo. Parece que el chico estaba enojado con la mujer que hizo esto hace muchos años. Los prepararemos para su reunión, dijo Julia. Intercambiemos teléfonos. Te llamaré y te diré cuándo venir. Al día siguiente tuvo lugar la reunión tan esperada. Fiodor y Julia tuvieron una conversación preliminar con los padres de Bogdan y les contaron todo. Tan pronto como Antonina y Nadia aparecieron en la puerta, Inna Timofeevna inmediatamente corrió hacia la niña y la abrazó. Inmediatamente se enteró de la hija, que había desaparecido hacía muchos años. Julia no pudo ver esta escena sin llorar. Piotr Andreevich no escondió a Antonina tras las rejas, como predijo Fedor. Además, incluso
Envió a una mujer a una clínica donde no trataron su enfermedad, pero al menos la controlaron. Nadia. Ella siguió siendo Nadia. Se acostumbró a este nombre durante años. Pero la niña se instaló en una mansión. Finalmente, regresó a su habitación. Sin embargo, tuve que hacer la reparación allí, porque Nadia ya no era una bebé de 7 meses. Entonces los zapatos rosas con princesas no le sentaban bien. Y la cama hacía falta más. El proceso de acostumbrar a Nadia a sus padres simplemente no sucedió. Todo sucedió al mismo tiempo y con la mayor naturalidad posible. Estos tres se comportaron como si nunca hubieran roto. Pero aún así somos buenos amigos, ¿no? Con una sonrisa le dijo a Julia Fedor, mientras veía a su familia reunirse y volver a algún lugar en el auto familiar. Así se resolvieron las circunstancias. No tenemos nada que ver con eso. Antonina quiso confesarse. Pero ella no se atrevió. ¿Qué pasaría si alguien más tirara esa bolsa? Era viejo, sucio y parecía basura. Entonces a Antonina se le habría ocurrido otra cosa. Fiodor no se rindió. Julia guardó silencio. Ella no discutió, pero se mantuvo con su propia opinión. La chica estaba segura. Fueron ellos quienes pusieron su mano sobre Fiodor para hacer triunfar la justicia. Simplemente Fedya es un tipo muy modesto. Y esta cualidad, por cierto, a Julia le gustó mucho. Como muchas otras cosas.